Capítulo 10. Abre la puerta a tu estado creativo. Primera semana. En los inicios de mi carrera profesional aprendí hipnosis y autohipnosis y con el tiempo llegué incluso a enseñar estas técnicas. Una de las técnicas que los hipnoterapeutas usan para hacer entrar a sus pacientes en trance se denomina inducción. En pocas palabras, les enseña a cambiar sus ondas cerebrales. Todo cuanto uno tiene que hacer para ser hipnotizado o hipnotizarse es pasar de las ondas beta altas a medias, altas o medias, a un estado más relajado de ondas alfa o zeta. Por eso la meditación se parece a la autohipnosis. En el último capítulo podía haber incluido la inducción con la información de los preparativos porque te prepara para entrar en un estado de ondas cerebrales coherente que favorece la meditación. Cuando domines la inducción, habrás establecido una sólida base para las prácticas meditativas que aprenderás en los próximos pasos. Pero a diferencia de los preparativos que harás antes de empezar la meditación diaria, como desactivar el teléfono y poner al perro o al gato en otra habitación, la inducción es un paso que incluirás durante la sesión. De hecho, será el primero que domines y con el que empezarás cada una de tus sesiones meditativas. Pero no te preocupes porque después de hacer la inducción, al empezar la sesión de meditación, no entrarás en el estado que la industria del ocio describe de forma errónea como trance hipnótico, sino que estarás totalmente lúcido y serás capaz de dar todos los pasos del proceso descritos en los 3 capítulos siguientes. Paso 1, inducción. Inducción. Abre la puerta a tu estado creativo. Te animo a dedicar al menos una semana de sesiones diarias o más, si es necesario, a practicar esta inducción. Recuerda que este proceso te tomará los 20 primeros minutos de cada sesión de meditación. Para que se vuelva un hábito conocido y cómodo, no la realices a toda prisa. Tu objetivo es estar presente. Preparación para la inducción. Aparte de los preparativos de los que te he hablado, aquí tienes algunos consejos más. Siéntate con la columna derecha y cierra los ojos. En cuanto lo hagas, al bloquear la parte de los estímulos sensoriales ambientales que recibes, las ondas del cerebro bajarán de frecuencia y entrarán en un estado alfa conveniente. Ahora, déjate ir. Mantente presente y quiéretelo bastante como para realizar este proceso. Quizá descubras que poner música relajante te va a ayudar a pasar de las ondas beta altas a las alfa, aunque no es necesario usarla. Técnicas de inducción. Hay muchas variaciones parecidas de las técnicas de inducción, tanto si usas la de las partes del cuerpo como la del agua ascendiendo. Altérnalas en distintos días. Utiliza algún otro método que hayas empleado en el pasado o invéntate uno, da lo mismo. Lo más importante es que pases del estado analítico de beta al estado sensorial de alfa y que te concentres en el cuerpo, que es la mente subconsciente y el sistema operativo, donde puedes hacer los cambios que quieres. Ok, resumen. Inducción de las partes del cuerpo. Una técnica de inducción que al principio puede parecer contradictoria es concentrarte en el cuerpo y en el entorno. Son 2 de los 3 grandes que debes superar, pero en este caso vas a controlar los pensamientos que tienes acerca de ellos. ¿Por qué es bueno concentrarse en el cuerpo? Recuerda que el cuerpo se ha fusionado con el subconsciente. Cuando somos muy conscientes del cuerpo y de las sensaciones corporales, entramos en el subconsciente. Nos encontramos en el sistema operativo que cito tan a menudo. La inducción es la herramienta para acceder al sistema operativo. El cerebro desempeña un papel en la propiocepción, la capacidad de sentir la posición del cuerpo en el espacio. En esta inducción, mientras te fijas en distintas partes de tu cuerpo, en el espacio y en el espacio que rodea tu cuerpo, o sea, en esta inducción, mientras te estás fijando en distintas partes de tu cuerpo en el espacio y en el espacio que rodea tu cuerpo en el espacio,
Usas el cerebelo para realizar esta función. Y como el cerebelo es la sede del subconsciente, al fijarte en la posición de tu cuerpo en el espacio, accedes al subconsciente saltándote el cerebro pensante. Yo creo que, el sentido que tiene esto es que es imposible dejar de pensar. O sea, para las que hemos hecho prácticas meditativas, son muy poquitos los momentos, por lo menos a mí me pasa, no sé ustedes, en mindfulness o en lo que sea, es muy cortitito, es un suspiro de tiempo lo que logramos estar como que sin pensamiento ya. O sea, es lo que demora un pensamiento en juntarse con otro. O sea, porque siempre hay pensamientos. Entonces, claro, cuando tú esos pensamientos los diriges y los estás dirigiendo hacia el cuerpo, estás enfocado y entonces vas a pasar a otro estado de onda. Es lo que yo me quiero como decir a mí misma, es la lógica que yo le doy, mejor dicho. Mm. Además, la inducción silencia la mente analítica al obligarte a entrar en el estado sensorial. Ajá, exacto. Las sensaciones son el lenguaje del cuerpo, que a su vez es la mente subconsciente. Por eso la inducción te permite usar el lenguaje natural del cuerpo para interpretar y cambiar el lenguaje del sistema operativo. En otras palabras, cuando estás notando o fijándote en distintos aspectos del cuerpo, piensas menos, tus pensamientos analíticos van menos del pasado al futuro, tu foco de atención se vuelve más amplio, no es estrecho y obsesivo, sino creativo y abierto, y pasas de beta a alfa. Todo esto ocurre al cambiar tu restringido foco de atención por otro mucho mayor, centrado en el cuerpo y el espacio. Dije los nudistas, los budistas, los budistas se refieren a él como un foco abierto. Se da cuando las ondas cerebrales se vuelven ordenadas y sincronizadas. Un foco abierto de atención produce una señal nueva muy coherente que permite que partes del cerebro que no se comunicaban con otras lo hagan ahora. Te permite transmitir una señal sumamente coherente. Este cambio se parece en una, no, perdón, este cambio se aprecia en una tomografía, pero lo más importante es que puedes notar la diferencia en la claridad y la concentración de tus pensamientos, intenciones y sentimientos. Inducción de las partes del cuerpo. ¿Cómo se realiza? En esta inducción te vas a concentrar en el lugar o la orientación de tu cuerpo en el espacio. Por ejemplo, piensa en el lugar donde está la cabeza, empezando por la coronilla y descendiendo poco a poco. Mientras la inducción progresa de una parte del cuerpo a otra, siente y advierte el espacio que cada una ocupa. Percibe también la densidad, el peso o la pesadez o la cantidad de espacio que está ocupando. Concéntrate en el cuero cabelludo, después en la nariz, los oídos y en otras partes. Ve descendiendo por el cuerpo hasta concentrarte en la planta de los pies. Vas a notar algunos cambios. El paso de una parte a otra del cuerpo o el énfasis que se dé a los espacios que ocupan o en los que están incluidas es el secreto de esta técnica. Advierte ahora la zona en forma de lágrimas que rodea tu cuerpo. La zona en forma de lágrimas que rodea tu cuerpo y el espacio que ocupa. Cuando sientas este espacio alrededor de tu cuerpo, tu atención ya no estará puesta en él. Ahora ya no eres cuerpo, sino algo superior. Así es como te vuelves menos cuerpo y más mente. Sé consciente por último de la zona que ocupa en el espacio la habitación en la que estás. Percibe el volumen que llena. Cuando llegues a este punto, tu cerebro empezará a cambiar sus patrones de ondas desordenados por otros más equilibrados y ordenados. Bueno, como este hombre es tan explicativo y le encanta, entonces ahora dice el por qué. Estas distintas formas de pensar se registran en un electroencefalograma, me imagino, ¿no? EEG, donde se refleja que acabas de pasar de la actividad de ondas beta a la de ondas alfa. Pero lo que nos interesa no es solo entrar en alguno de los estados alfa.
aunque desees alcanzar un estado alfa sumamente coherente y organizado. Por esta razón, primero te vas a concentrar en el cuerpo y en su orientación. Te vas a concentrar en el cuerpo y en su orientación en el espacio. Luego en sus distintas partes y el volumen o el perímetro del espacio que rodea tu cuerpo. Y por último, en la habitación entera. Si puedes sentir la densidad del espacio, si puedes advertirla y fijarte en ella, pasarás de manera natural del estado de pensar al estado de sentir. Cuando esto ocurre, es imposible mantener las ondas beta altas que caracterizan el estado de emergencia y de supervivencia o el de fijación. Ok, la inducción del agua ascendiendo. Y espérate un momentico, la inducción de las partes del cuerpo es lo que acabamos de leer y hay una versión en audio de las partes del cuerpo. Y la inducción del agua ascendiendo también hay un audio. Inducción del agua ascendiendo. Otra técnica de inducción parecida que puedes usar es imaginar que la habitación donde estás sentado se va llenando de agua poco a poco. Observa, siente el espacio en el que la habitación está situada y el que el agua ocupa. El agua te empieza a cubrir los pies, las espinillas y las rodillas, y luego te va llegando a la altura del regazo, la barriga y el pecho, te cubre los brazos, el cuello, la barbilla, los labios y la cabeza, hasta que la habitación se llene de agua. A algunas personas no les gusta imaginar que están totalmente cubiertas de agua, en cambio a otras les resulta muy relajante y agradable. Ok, la primera semana de meditación guiada. Recuerda que durante la primera semana de meditación tu tarea es practicar la técnica de inducción. Si grabas esta inducción, asegúrate de repetir las mismas frases que incluyo en las instrucciones sobre la inducción guiada que encontrarás en los apéndices de este libro, enfatizando palabras o frases como siente, advierte, percibe, nota, sé consciente de y fíjate en. Palabras como volumen, densidad, perímetro del espacio, peso del espacio y otras similares te ayudarán también a concentrarte en lo que estás observando. En vez de ir rápidamente de una parte a otra, deja pasar algún tiempito, de 20 a 30 segundos o tal vez más, para percibir los estímulos sensoriales y las sensaciones de estas partes en el espacio. Dedica unos 20 minutos a la inducción de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, o en el caso de la inmersión en el agua, desde la punta de los pies a la cabeza. Si ya has meditado antes, entenderás que cuando las ondas del cerebro bajan de frecuencia, pierdes la noción del tiempo y entras en ese estado alfa sereno y relajado en el que el mundo interior es más real que el mundo exterior. Bueno, aquí nos vamos a quedar una semana haciendo esta inducción.